agentes biológicos, o sea que incluye a todos los agentes biológicos, no solamente a uno en particular, sino a todos los agentes biológicos, o bien también parte de ellos. Por lo tanto, la biotecnología es la aplicación de principios científicos y de ingeniería para el procesado de materiales mediante agentes biológicos o parte de ellos para la producción de bienes y servicios. Entonces, si nosotros tenemos que definir qué es la biotecnología microbiana, vamos a decir que la biotecnología microbiana es la aplicación también de principios científicos y de ingeniería para el procesado de los materiales, pero en este caso el ser biológico o el agente biológico es prácticamente los microorganismos, o sea, específicamente los microorganismos. Eso es lo que diferencia entonces la biotecnología microbiana de la biotecnología en cuanto a la definición. Y también parte de ellos, ¿a qué nos referimos con parte de ellos? Que serían, por ejemplo, las enzimas o algún otro elemento del microorganismo, para la producción de bienes y de servicios. Acá vemos que la biotecnología microbiana se relaciona con una serie de asignaturas, con la química, con la biología celular, con la genética, con la bioquímica, con la informática, con la ciencia y tecnología de los alimentos y con la ingeniería, especialmente con la ingeniería química, pero también está implicada la ingeniería mecánica y la electrónica. Y hay dos asignaturas muy importantes y están muy relacionadas con la biotecnología microbiana, que es la ingeniería genética y la microbiología. Es decir, que la microbiología nos va a dar la base para conocer los agentes microbianos que son aplicables, o sea, todo lo que se refiere a su estructura, a su metabolismo y a su fisiología. Eso lo tenemos que tener bien en claro porque la biotecnología microbiana se realizan procesos microbianos en donde participan el microorganismo y va a transformar un sustrato que va a estar ubicado en un medio de cultivo para dar un determinado producto. Con la ingeniería genética, ¿por qué decimos que está relacionada a la biotecnología microbiana? Porque con la ingeniería genética se han encontrado o se han realizado diferentes transformaciones de bacterias y de hongos para producir altas concentraciones de un producto importante o de un bien para el hombre. Si decimos entonces, hablamos de microorganismos, ¿cómo lo definimos a los microorganismos? Es un grupo heterogéneo de seres que van a vivir ya sean en formas de células aisladas, como las bacterias, las levaduras, algas y virus, o bien como agregados celulares, que serían los hongos filamentosos y las actinobacterias. Veamos cuál es la aplicación de estos microorganismos en los procesos biotecnológicos. Acá vemos un cuadro en donde vamos a tener las arqueobacterias como termos acuáticos y las bacterias metanogénicas que se la utilizan a las termos acuáticas en la producción de una enzima muy importante que es la ADN polimerasa, TAC, que copia el ADN a temperaturas muy altas. Este era uno de los problemas que tenía para realizar el PCR, ya que se realizan a altas temperaturas. Entonces, esta enzima, la ADN polimerasa, puede hacer una copia del ADN a esas temperaturas. Las bacterias metanogénicas son bacterias que viven en pantanos y en el tubo digestivo de los animales, ya que son aerobias. ¿Cuál es el producto principal de las metanogénicas? Justamente, como su nombre lo indica, el metano. Este metano es un gas que es muy utilizado, sobre todo en las zonas de viviendas que están muy lejos de la ciudad, o en escuelitas que están también muy lejos, en donde el gas metano puede ser utilizado, por ejemplo, para preparar las comidas, o sea, como un gas para preparar las comidas. Dentro de las eubacterias tenemos las bacterias lácticas, que ustedes las conocen, que participan en la producción de ácido láctico. También hay bacterias lácticas que se incluyen en el yogur. Hay bacterias lácticas elegidas para el proceso de ensilado y también algunas en la conservación de alimentos. Los bacillus
especie thuringiensis es uno de los bacilos más utilizados porque va a producir una toxina. Esta toxina elimina las larvas de insectos y se utiliza muchísimo para el control biológico. Esta toxina ya se comercializa hace más de 40 años y representa el 90% de insecticidas biológicos. O sea, hace más de 40 años ya se lo utilizaba como un insecticida biológico. Lo que sí se está haciendo en ingeniería genética, o sea, tratando de incluir un gen de la toxina en las plantas, como por ejemplo en el algodón y en el maíz, para que produzcan las toxinas. Hasta ahora esto no ha tenido un resultado eficiente, si bien se han dado resultados positivos, pero no eficientes. Otra bacteria importante es la Streptomyces, que produce antibióticos, por ejemplo la streptomicina, o bien antifungos como la nistatina, herbicidas y antitumorales. Dentro de las algas tenemos la espirulina, que ustedes la deben conocer, se la comercializa mucho en la farmacia, que se utilizan en tabletas como complemento dietario, ya que tiene un alto contenido en proteínas. Generalmente es el 60% del peso seco de la espirulina. La dunaliena vive en lugares de alta salinidad y se la utiliza para desarrollar y para producir el glicerol. Esta dunaliena tiene la característica de acumular el glicerol. Por lo tanto, una vez que se hace un gran desarrollo de la biomasa, se la extrae y se puede extraer de ella el glicerol. También se la cultiva para la generación o para la producción de beta-carotenos. Dentro de los hongos, si lo conocen, que es la Saccharomyces cerevisiae, se utilizan en muchos procesos fermentativos, en la producción de alcohol, en la producción de levadura, también en la producción de cerveza, que hay algunas variantes de la Saccharomyces. El género Aspergillus y el Penicillium son hongos filamentosos que son utilizados mucho en la producción de enzimas, especialmente el Aspergillus, y también en la producción de ácidos orgánicos como el ácido cítrico. El Penicillium también se utiliza en la elaboración de algunos antibióticos, mejor dicho, en un antibiótico como es la penicilina, y también en productos alimentarios como el Roquefort y el Camembert. Ahora, veamos cuáles son las ventajas de utilizar microorganismos respecto a los vegetales y animales. Entre todas las ventajas que ustedes han venido viendo, tanto en tecnología como en introducción, lo que podemos resaltar son que los microorganismos tienen muchos procesos catabólicos y anabólicos que son muy rápidos. ¿Por qué son rápidos? Porque tienen una oferta muy grande de enzimas que están implicadas en estos procesos, sean catabólicos o sean anabólicos. Tienen tiempos de duplicación cortos. ¿Esto qué ventaja tiene? Primero, disminuye la contaminación por otros microorganismos que tienen tiempos de duplicaciones más largas. Al tener un tiempo de duplicación más corto, también se puede obtener rápidamente una gran cantidad de biomasa que se pueden utilizar en muchos procesos, especialmente en los de alta densidad celular. Y al tener también duplicación, un tiempo de duplicación corto, la obtención del producto es también mucho más, o sea, tiene menor tiempo de producción. Son fáciles de modificar genéticamente y hay una gran biodiversidad de microorganismos, generalmente en zonas que tienen condiciones extremas. ¿Cuál es la ventaja de esta? Es que pueden, por ejemplo, se han encontrado levaduras en las zonas polares, en donde ellos pueden acumular una gran cantidad de grasa, por lo tanto se la puede utilizar para desarrollo y obtener muchos lípidos, y de esos lípidos también se podría utilizar para obtener otro producto que es el biodiesel. También si nosotros queremos utilizar estas levaduras, por ejemplo, que son polares, o sea, en lugares muy fríos, vamos a obtener algunas enzimas que van a tener características muy importantes y que son de una alta estabilidad a temperaturas bajas.
Lo mismo sucede con aquellos microorganismos que encontramos en zonas de temperaturas muy altas, como en volcanes, por ejemplo, tienen una gran característica que pueden ser utilizados en algunos procesos que necesitan o requieren altas temperaturas para la obtención de algún producto. ¿Cuál es otra ventaja que tienen los procesos, en este caso biotecnológicos, respecto a la síntesis química? Utilizando, cuando hablamos de procesos biotecnológicos, ya está incluido el microorganismo. La formación del producto final es mucho más rentable. ¿Por qué? Porque el microorganismo va a utilizar el sustrato para producir el producto. Si bien no es 100%, no se obtiene el 100% del producto final respecto a la concentración de sustrato, pero sí obtenemos un producto final que puede ir entre un 85 a 95% de eficiencia. ¿Por qué decimos esto? Porque en una síntesis química, generalmente el sustrato que colocan al haber altas presiones, altas temperaturas, más la sustancia química, pueden producir una deformación o alterarlo al sustrato y por lo tanto la cantidad de producto que se obtiene es bajo. Generalmente las eficiencias van entre un 60 a 65% y 70% en los mejores de los casos. ¿Por qué también los procesos biotecnológicos son eficientes o tienen ventajas respecto a la síntesis química? Porque los sustratos que se pueden utilizar en los procesos biotecnológicos pueden ser obtenidos a partir de materias primas o residuos agroindustriales que son renovables y económicos. Entonces, lo importante de esto es que estas materias primas o los residuos agroindustriales pueden servir como fuentes de carbono para algún proceso biotecnológico. En general, los procesos biotecnológicos van a requerir temperaturas bajas, presiones bajas, aunque algunos pueden implicar algunos altos costos operativos o de inversión de capital, como en el caso de los procesos continuos. Pero si utilizamos procesos en lote, por ejemplo, implican bajos costos operativos. Y en este tipo de procesos biotecnológicos, mediante el uso de microorganismos, se pueden obtener moléculas complejas en un solo paso. Por ejemplo, los polisacáridos, como acá vemos el alginato, que ustedes lo van a estudiar, que tiene muchas aplicaciones, especialmente en medicina. Otra ventaja que tienen los procesos biotecnológicos respecto a la síntesis química es que los microorganismos pueden ser modificados genéticamente y así obtener cepas que pueden rendir o tener altas eficiencias en la producción de algún metabolito. También que se pueden obtener productos estereoespecíficos, por ejemplo, L-aminoácidos, mientras que con síntesis química generalmente se obtienen las mezclas racémicas, o sea, la D y el L-aminoácido. Y por lo tanto, eso ¿qué implica? Implica un proceso de purificación y de separación del aminoácido que es útil para el ser humano. Tiene alta eficiencia de producción y son procesos con baja contaminación ambiental, por lo cual se lo denomina biotecnología blanca. En cambio, los químicos a veces son sustancias químicas que una vez arrojadas o vertidas pueden ser transformadas por algunos microorganismos en compuestos mucho más tóxicos que el producto químico que era el original. Pero por supuesto, todos los procesos también tienen sus desventajas. Dentro de las desventajas es que, por ejemplo, en los procesos, en los sistemas de cultivo sumergidos, se utilizan grandes volúmenes de líquido. Si nosotros lo que requerimos es la biomasa, vamos a eliminar gran volumen de líquido. Y por el otro lado, o sea, ese líquido hay que tratarlo para verterlo o vertirlo al río o a los canales. Por el otro lado, si el producto se encuentra en ese volumen líquido, va a estar muy diluido. Por lo tanto, el producto requiere una serie de pasos que es de concentración y de purificación para poder obtenerlo. El producto también está generalmente acompañado por otros compuestos, porque ustedes
se imaginan una célula, un microorganismo, va a utilizar un sustrato para dar un producto. Pero ese producto no va a estar solo, sino puede estar acompañado por otros productos más o otros subproductos o productos o metabolitos que no son útiles. Entonces hay que sí realizar procedimientos de separación y de purificación. En el caso, por ejemplo, que utilicemos alguna parte del microorganismo, por ejemplo, las enzimas, la naturaleza proteica de las enzimas, la desventaja que tiene es que pueden ser atacadas o pueden ser desnaturalizadas dependiendo de las condiciones de pH o de temperatura. Y la otra es susceptibilidad de contaminación, o sea, no todos los microorganismos pueden disminuir la contaminación por otros microorganismos. Por ejemplo, en el caso que estemos utilizando un hongo, nosotros sabemos que el tiempo de duplicación de los hongos es bastante lento, generalmente entre 24, 48 y 72 horas, por lo tanto, si ingresa una levadura o ingresa una bacteria, ellos que tienen los tiempos de duplicación mucho más bajos, van a reproducirse rápidamente si se han encontrado en un medio óptimo. Por lo tanto, son susceptibles de contaminación. Veamos cuáles son las aplicaciones de los microorganismos en los procesos biotecnológicos. Ya hemos visto en tecnología de enzimas, lo que hicieron tecnología de enzimas, que se pueden obtener enzimas que van a tener un alto consumo y un bajo precio. Generalmente estas enzimas son aplicadas en la industria alimentaria y en la industria de detergentes. Por ejemplo, tenemos la tanasa, la glucosa isomerasa, la naringinasa, las proteasas y lipasas, que son muy utilizadas en los detergentes. Por el otro lado, también tenemos la producción de la enzima, que tienen elevado costo y deben ser muy purificadas. Estas generalmente son enzimas que son aplicadas en la salud y en los análisis. Por ejemplo, en inmunoanálisis, en electrodos enzimáticos y enzimas terapéuticas. Significa entonces que la enzima tiene que estar solita para poder ser empleada en algunos de estas metodologías. ¿Qué otro campo de acción tiene la biotecnología microbiana? Sabemos que antiguamente se utilizaba mucho obtener combustible de materias primas que no son renovables, como es el petróleo. Pero el inconveniente que tiene es que está disminuyendo el petróleo, por lo tanto, se comenzaron a realizar investigaciones con respecto a otros combustibles de materias primas que sean renovables. Estos son llamados los biocombustibles, o sea, combustibles obtenidos a partir de seres biológicos. Tenemos, por ejemplo, el bioetanol, que podemos utilizar como materias primas las melazas de caña de azúcar, las melazas de grano o del sorgo azucarero. Por lo tanto, utilizamos materias primas más económicas para producir el etanol. O sea, estas materias primas, por supuesto, son renovables. Otro combustible importante es el biogás, que es el metano. Ya habíamos visto que el metano es producido por bacterias anaerobias y se llama metano o bien también gas de los pantanos. Este biogás, ya habíamos hablado, que es muy importante y es utilizado actualmente, desde hace, no actualmente, sino hace varias décadas, son muy utilizados en las campañas, o sea, en las zonas en el campo o en escuelitas de montaña. Y un combustible ecológico que está dando mucho que hablar es el hidrógeno. Este hidrógeno se produce por electrólisis del agua. Acá nosotros vemos una fábrica, Ichico, en Chubut, que realiza la producción de hidrógeno. Y también se hacen muchos estudios, o se han realizado estudios de biofotólisis. Hay una patente para obtención de hidrógeno a partir de biofotólisis, donde se utiliza el sistema fotoeléctrico de los vegetales
una enzima que es una hidrogenasa y la luz. Con esos tres componentes se pueden utilizar el hidrógeno. ¿Cuál es la ventaja del hidrógeno con respecto a otros biocombustibles? Es que cuando este es utilizado, por ejemplo en el caso de los autos, cuando es utilizado y se quema, no libera anhídrido carbónico, como en el caso del combustible a partir del petróleo, pero sí se acumula o se libera como residuo final es el agua. Entonces, vemos que es ecológico realmente el hidrógeno como combustible. El biodiesel que habíamos dicho anteriormente, que había levaduras que podían, por ejemplo, acumular muchos lípidos, esos lípidos podían ser extraídos y podían ser utilizados para utilizarlos en biodiesel. Generalmente el biodiesel, lo que en forma química, lo que se utiliza es aceite de grasa vegetal o animal, se utiliza el metanol o etanol, y un catalizador que es el hidróxido, o bien el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio. Esto se transesterifica, hay un proceso de agitación y un proceso de térmico, y estos dos, tanto el térmico como la agitación, o sea, la agitación o sea, no es una agitación lenta, sino es una agitación, digamos, media, no podríamos decir alta, pero el calor, sí se necesitan calores superiores a veces a los 60-70 grados. Y de allí se obtiene éter metílico o etílico, que es el biodiesel, y como subproducto la glicerina. Ahora, si este mismo proceso, en vez de utilizar el catalizador, que es hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, utilizamos enzima como la lipasa, esta enzima lo que va a hacer es utilizar los triglicéridos que proveen el aceite vegetal o la grasa animal, y con el metanol realiza una transesterificación justamente para obtener el biodiesel. Entonces, la temperatura que puede utilizar la enzima son temperaturas bajas, aproximadamente entre 30 a 40 grados. Y una agitación bastante baja, que puede ser alrededor entre 100 a 250 revoluciones por minuto. Entonces, de esta manera, nosotros podemos utilizar o producir un combustible económico utilizando una parte de un microorganismo que sería la enzima. Esto aún está en un proceso bastante elevado, hay muchos estudios sobre la producción de lipasa y la utilización en la producción de biodiesel. Otro campo de acción de la biotecnología microbiana son los biofertilizantes o fijación de nitrógeno. No todas las bacterias pueden fijar nitrógeno. Se ha visto que el género Rhizobium es uno de los más conocidos y más empleados antiguamente y actualmente para que realice una combinación simbiótica. Esta se va a fijar, ustedes ven acá una raíz de una planta, y estos nódulos es donde se ha formado, esos nódulos se han formado por la conglomeración de los Rhizobium, donde se encuentran en el interior. Estas bacterias lo que hacen es fijar el nitrógeno atmosférico, lo van a convertir en nitrato, y ese nitrato sí es asimilado por el vegetal. También se ha visto de incluir en los vegetales algunos genes que son responsables de la fijación de nitrógeno, pero esto está actualmente en estudio. Aún no hay ningún tipo de resultado positivo con respecto a la modificación genética de vegetales y la inclusión de los genes responsables de la fijación. Otra acción de la biotecnología microbiana son las fermentaciones tradicionales. Cuando hablamos de fermentaciones tradicionales, bueno, nos puede venir a nuestra cabeza la fermentación de etanol, la producción de levaduras que nosotros tenemos en nuestra provincia. Tenemos tanto la producción de etanol como la producción de levadura. En estas fermentaciones tradicionales, nosotros tenemos los reactores, que ustedes ya lo conocen de introducción, tenemos un medio de cultivo, pero
primeramente vamos a ver que para todas las fermentaciones, y fermentaciones no tradicionales y tradicionales, siempre hay una serie de etapas. En la primera etapa, primero es la selección del microorganismo. Esa selección del microorganismo va a depender del producto que nosotros queremos utilizar o que se quiere producir, lógicamente. Y luego la formulación del medio de cultivo. En la formulación del medio de cultivo, y eso como biotecnólogo lo tienen que tener presente, que todo ser biológico requiere de una fuente de carbono, sea carbono, nitrógeno y fósforo. Por lo tanto, cuando uno va a formular un medio de cultivo, es necesario una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno y una fuente de fósforo. La formulación del medio de cultivo lleva generalmente el 60% del costo total de un proceso. Por lo tanto, vean ustedes qué importante es formular un medio de cultivo. ¿Eso qué nos indica? Que la fuente de carbono tiene que ser una fuente de carbono económica. Y por eso es que ustedes han estudiado también en introducción que puede haber diferentes fuentes sintéticas, como la glucosa, por ejemplo, o fuentes de carbono que se pueden utilizar a partir de residuos agroindustriales. Entonces, estos residuos agroindustriales pueden servir como sustrato para la obtención de un producto determinado. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta con respecto a la utilización de estos residuos agroindustriales? La disponibilidad, o sea, si está disponible en todo el año, si está en la provincia, porque si nosotros tenemos que ir a buscarlo al sur de la Argentina, entonces ya no nos conviene porque el transporte de búsqueda de este residuo agroindustrial, por ejemplo, sería muy costoso. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para la formulación del medio de cultivo. En las fuentes de nitrógeno, ustedes ya han visto de que puede ser el macerado de maíz, que aporta un buen porcentaje de proteína, la urea, que también tiene un costo bastante económico respecto a otros productos químicos, y como fuente de fósforo, generalmente se utiliza el ácido fosfórico, que aporta tanto la fuente de fósforo como la acidez en el medio, si lo requiere, por supuesto. En una segunda etapa ya vendría el proceso fermentativo, es decir, que tanto el microorganismo como el medio formulado estarían dentro del reactor. Acá es la parte más importante del biotecnólogo, que es el que tiene que controlar el metabolismo del microorganismo para obtener el producto deseado. Es decir, que en este fermentador se tiene que controlar el pH, la temperatura, la cantidad de espuma, la cantidad de oxígeno, todo esto si lo requiere, para que obtengamos una buena eficiencia en un producto determinado. Y por último, para pasar y para recuperar el producto, tenemos una etapa intermedia que ustedes ya lo han visto también, que es la separación sólido-líquido, es decir, la biomasa del caldo de cultivo. Dependerá de dónde esté el producto que nosotros necesitamos, vamos a utilizar el caldo o la biomasa. En esa tercera etapa, que es la recuperación del producto, ese producto tiene que ser concentrado y purificado. Todo va a depender del producto. Puede ser concentrado, por ejemplo, en el caso de la destilación, que también es, del etanol, que también tiene una serie de procesos de purificación de otros compuestos que van acompañando, se lo concentra y se lo purifica. Entonces, de acuerdo al producto, vamos a tener diferentes metodologías de purificación. Y las fermentaciones tradicionales que ustedes las van a ir viendo, que es la producción de levadura, las bebidas alcohólicas como el etanol, la producción de ácido orgánico como el ácido acético y el ácido láctico, y la producción de polímeros, que acá no nos vamos a detener más, porque ustedes ya lo van a ver en las guías. Y cuando hablamos de ingeniería de proceso, esto ya lo han visto en introducción, en donde se estudian cuáles son las dimensiones de un fermentador, qué accesorios necesita, qué tipo de dispositivos de aireación, qué tipo de dispositivos de agitación requerimos, cómo es el control de la temperatura, cómo se pueden recuperar las células, cómo se realiza la purificación y cómo se puede concentrar.
Por lo tanto, acá hay una referencia en la cual nos dice que los biotecnólogos trabajan, a diferencia de los ingenieros o ingenieros químicos, con procesos biológicos, por lo cual es muy importante conocer la esterilidad que se tiene que dar justamente al fermentador donde están los microorganismos y luego a obtener el producto, porque puede resultar que haya productos que sean lábiles o bien aquellos que están muy diluidos en el medio. Otro campo de acción de la biotecnología microbiana es el tratamiento de residuos. Y el tratamiento de residuos ya sería un servicio que ofrece la biotecnología digamos, a los seres humanos. Estos residuos que nosotros podemos obtener pueden ser residuos sólidos o líquidos. Cuando hablamos de residuos sólidos o líquidos, estos residuos pueden contener una alta concentración de fuentes de carbono. No solamente de fuentes de carbono, sino también pueden proporcionar vitaminas, otros factores de crecimiento, sales. Entonces, son sustratos ideales para obtener o para utilizarlos en los procesos fermentativos. Por el otro lado, también se pueden utilizar los residuos sólidos, tratarlos los residuos sólidos, ¿cómo? Obteniendo un producto que van a ser mejoradores del suelo. Por ejemplo, ustedes lo han visto también, los residuos sólidos por compostaje, por lombricultura. También recuerden que se podían utilizar los residuos sólidos en el ensilado, realizando la metodología de ensilado, o en el enolaje. Ahora, ¿cuál es la preocupación? La preocupación es que algunos de estos residuos contengan compuestos xenobióticos. ¿Qué son los compuestos xenobióticos? Son aquellos metabolitos producidos por el hombre. Por ejemplo, en el caso de los órganos fosforados u órganos clorados. Se ha visto, se están encontrando microorganismos, por suerte, que pueden degradar algunos de estos compuestos. Pero, por ejemplo, hay una sustancia química clorada, es un tricloro, que todavía no se ha encontrado un microorganismo que pueda producir la separación del cloro del compuesto para que no sea tan tóxico. Entonces, esta es una de las grandes preocupaciones, es encontrar microorganismos que puedan degradar algunos compuestos xenobióticos y que ese compuesto que se ha obtenido no sea más tóxico que el original, porque eso también se puede dar, como ustedes lo van a ver a lo largo de la materia. Profesora, profe. Aerobios o anaerobios, sí. Profe, sí, una pregunta. Ahí en los compuestos xenobióticos pueden estar los compuestos que se han creado por síntesis química y entonces no hay microorganismos que los degraden, digamos. ¿Eso es la definición de ese compuesto? Los xenobióticos sí, son compuestos generados por el hombre que pueden ser, sí, de síntesis química. Exactamente. Ok, gracias. Por ejemplo, el DDT, hasta no hace mucho, no había un microorganismo que lo pudiera degradar. Actualmente se ha encontrado un microorganismo que sí ya lo puede degradar. Por eso, lo que pasa es que recuerden que los microorganismos también tienen una cierta adaptación. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, los microorganismos se van adaptando a diferentes lugares donde están y van teniendo contacto con algunos productos y van generando, porque se ha visto que en el sistema genético hay algunos, digamos, genes que están dormidos, podríamos decir, y que a medida que ellos van evolucionando o se van adaptando a un determinado lugar, van generando o se van induciendo estos genes para generar enzimas o algunos productos que puedan neutralizar estos compuestos. O sea que se podría decir que también estos compuestos son compuestos nuevos, por eso es que aún no son Exactamente. o de un tiempo de vida corto todavía como para que algún microorganismo haya evolucionado para transformarlo. Exactamente, desde la revolución industrial han empezado a aparecer estos compuestos y muchos microorganismos todavía, algunos de ellos ya son degradables, pero otros no. Ok, bien, bien.
Bien. Bueno, acá esto también es una acción de la biotecnología microbiana que son productos obtenidos para la bioindustria médica, como son los antibióticos, que ustedes lo van a ver más adelante en la materia, las vacunas, los esteroides, la transformación de prednisona y prednisolona, los agentes anticancerosos como la adriamicina. Esto lo vieron en introducción. No sé si ustedes se acuerdan, entre los esteroides, que dentro de los pasos de síntesis química, había 31 pasos para obtener la cortisona. Posteriormente se encontró que un hongo, que era el Rhizopus rhizus, podía hidroxilar el carbono 11, y por lo tanto, de esos 31 pasos que eran por síntesis química, disminuyó a 9 pasos. Entonces ustedes ven cómo van las ventajas de los microorganismos sobre la biotecnología, o sea, los procesos biotecnológicos. Con respecto a los hidrocarburos, no es esto actual, sino hace mucho tiempo se han observado que los hidrocarburos pensaban de que no podían ser utilizados. Sin embargo, se han descubierto que hay microorganismos que pueden utilizar los hidrocarburos. Ahora, esta utilización de los microorganismos pueden ser deseables o bien indeseables. Por ejemplo, hay fosas donde se acumula el combustible, que son productos del petróleo, y en esa fosa, por supuesto, no está estéril, por lo tanto, hay microorganismos. Esos microorganismos se adaptan a estos combustibles y que producen una degradación del combustible, pueden realizar una alteración pueden producir olores desagradables, o sea que el combustible, el 100% del combustible, nosotros podemos obtener un 50%, ¿por qué? Porque ha habido una alteración de los compuestos de los productos del petróleo que se utilizan como combustible debido a la presencia de estos microorganismos. Y por el otro lado, también estos microorganismos que se han adaptado y que pueden utilizar los hidrocarburos, también tienen una acción benéfica. Por ejemplo, dentro de estos microorganismos tenemos los bacilos están en muchos procesos, son realmente organismos muy fáciles de utilizar y muy generosos en cuanto a su aplicación. Tenemos los bacilos, tenemos los micrococos, tenemos pseudomonas, los acinetobacter, y también tenemos algunos anaerobios como los Clostridium, las metanobacterias y las de sulfovidrio. Ahora, ¿cuál sería la acción benéfica de estos microorganismos? Por ejemplo, pueden utilizar los hidrocarburos como fuente de carbono, o bien utilizar los hidrocarburos para producir, por ejemplo, el ácido salicílico. Y si lo utilizan como fuente de carbono, se puede obtener lo que se llama proteína microbiana, es decir, microorganismos que tienen una alta concentración en proteína y que pueden ser utilizados para alimentos animales y también para alimentos del ser humano. Y la otra acción benéfica e importante es mejoramiento en la extracción del petróleo. Entonces acá, cuando decimos mejoramiento en la extracción del petróleo, nos ubicamos en un lugar donde se hizo un pozo para justamente buscar donde hay petróleo. Si es un pozo, nosotros ya estamos viendo que estos microorganismos que van a crecer en esos lugares tienen características muy particulares. Primero, si es un pozo, es profundo, por lo tanto, hay falta de oxígeno. Es decir, que estos microorganismos tienen que ser anaerobios facultativos o anaerobios estrictos. Por el otro lado, cuando nosotros vamos a buscar el petróleo, se genera también una cierta presión, puede haber gases en el lugar, entonces estos microorganismos tienen que soportar altas presiones, tienen que producir gases porque el gas es favorable para inducir a la extracción del petróleo, y por otro lado tienen que también
producir polisacáridos. ¿Por qué es importante que produzcan polisacáridos? Porque cuando se hace el pozo, se hace digamos ese pozo para tratar de ubicar si hay petróleo, generalmente se producen grietas alrededor de ese orificio. Esas grietas, digamos, ¿cuál es el inconveniente de que se encuentren esas grietas? Que cuando se genera un gas en la zona donde está el petróleo, el gas se libera por las grietas. Entonces la presión que hay para que inducir al petróleo a salir baja y no puede salir. Entonces, estos microorganismos pueden, generalmente lo que se hace es agregar nutrientes por esas zonas, por esas grietas, para que los microorganismos puedan desarrollar y van a ir tapando las grietas. Al tapar las grietas, y los microorganismos que están utilizando el hidrocarburo van a generar gas, eso va a generar una mayor presión y por lo tanto va a inducir a la salida del petróleo. Entonces, para el uso de los hidrocarburos, estos microorganismos tienen que tener características muy especiales. No sé si tienen alguna pregunta respecto a eso. Acá vemos, en el caso de la ahí en los pozos, en el tratamiento acá vemos, acá hay una maquinaria que está realizando un pozo. Sí. Sí. ¿Se inoculan los pozos o hay una inspección? Porque esto está bien abajo, digamos. Es medio... Claro. ¿Cómo es la inoculación? Se puede hacer una inoculación exógena, pero en general lo que se hace es utilizar a los microorganismos endógenos, o sea, los que están adentro, o los indígenas, generalmente se les dice así. Entonces, a esos microorganismos se agrega nutrientes. Se le puede agregar nutrientes para que haya un mayor desarrollo va a realizar un taponamiento, van a generar mayor cantidad de gas, aparte del gas que puede haber en el lugar, y eso va a inducir a la salida del petróleo. Recuerden que los suelos no son estériles, o sea, hay una serie de microorganismos, y dependerá del lugar y de la zona, se van a digamos, diferenciar microorganismos. Por ejemplo, cuando están en las zonas de vegetales va a haber una determinada clase de microorganismos. En estos lugares que son más áridos, en las zonas bajas, o sea, en el interior del suelo, y si hay petróleo, van a estar en contacto con una serie de productos que son generados del mismo petróleo, y esos microorganismos se van adaptando. Entonces son microorganismos son microorganismos indígenas, se les llama porque están en el lugar y están adaptados a las condiciones del lugar. ¿Se entiende? ¿Y estos microorganismos son caratulados como extremófilos también, por las condiciones del pozo, digo? Dependerá de la presión que exista, se los puede también caracterizar como extremófilos. En general, a los extremófilos se los ubica a los extremos, o sea, por ejemplo, 100 grados centígrados o bien menos de 0 grados centígrados, ¿me entienden? Pero algunos investigadores también le llaman extremófilos, quizás por las altas presiones que hay en el interior. Y otro campo de acción de la biotecnología microbiana es el control biológico, que ustedes van a tener una clase en donde van a ver generalmente cuáles son los microorganismos, cómo se realiza el control biológico. Acá solamente vamos a decir que el control biológico, el objetivo es justamente disminuir la cantidad de fertilizantes o de agroquímicos que se agregan en la tierra para que justamente el vegetal pueda desarrollar bien. Las ventajas del control biológico se pueden utilizar tanto en microorganismos para el control biológico o bien algún producto, o sea, algún metabolito que genere ese microorganismo para realizar ese control biológico. Por lo tanto, las ventajas que son seguros, persisten, pero no se acumulan en la cadena alimentaria, no desarrollan resistencia como en el caso de los químicos. Los químicos, ustedes ven nomás, por ejemplo, en la penicilina, que hubo que hacer modificaciones de la penicilina porque las bacterias
se habían adaptado a la penicilina y ya la destruían. Mientras que las modificaciones que se han realizado, ya es difícil que los microorganismos se adapten, por lo menos que o sea, quien no toma tanto antibiótico, ¿no? Porque el que toma mucho antibiótico, los microorganismos también se van adaptando y el antibiótico después no va a hacer nada. Entonces, vamos a que no desarrolla resistencia, como en el caso de los químicos. También son compatibles con la presencia de otros plaguicidas, o sea que se pueden usar conjuntamente. Y la desventaja es que la acción de esta sustancia o de los microorganismos es muy lenta, no es tan rápida como en el caso de los químicos. También que cuando a veces se utiliza el microorganismo, a veces el medio ambiente donde se quiere insertar ese microorganismo o no le permite desarrollar plenamente. Entonces, no siempre coloniza con gran facilidad justamente donde están las plagas. No es fácil mantener también su viabilidad celular y acción antimicrobiana por tiempos prolongados. Y el compuesto microbiano, ya sea tanto la sustancia o como la sustancia, mejor dicho, que es producida por este microorganismo, a veces es muy específico para un determinado microorganismo. Sean bacterias, que pueden ser solamente gram positivas, o bacterias solamente gram negativas, o para hongos o levaduras. O también, por ejemplo, como en algunos casos, para alguna etapa determinada del crecimiento de un insecto, por ejemplo, o bien de algún tipo de microorganismo. Entonces, este compuesto microbiano puede ser muy específico para un tipo de microorganismo, sea bacterias o levaduras u hongos, o bien para una etapa del crecimiento, ya sea de los microorganismos o bien del insecto que estamos tratando de controlar.